Buenas tardes. La pandemia de COVID-19 ha golpeado desproporcionadamente a nuestra comunidad, de muchas maneras. La Red Hispana y la Fundación Robert Wood Johnson Foundation lanzaron una campaña Hablemos de Salud Mental para hablar de esos temas que ha resentido nuestra comunidad a raíz de la pandemia de COVID-19 en los últimos 2 años. Tenemos como invitada especial a Joana Fonseca. Ella es la directora nacional de la organización 1000 Mujeres. Muchas gracias, Joana, por estar con nosotros para hablar de un tema fundamental, el tema de la violencia doméstica que lamentablemente sabemos se ha incrementado a lo largo de esta pandemia. Muchísimas gracias a ti por tenernos aquí, por darme la oportunidad de hablar un poco sobre el tema y compartir con nuestra comunidad de información que esperamos sea de mucha utilidad. Antes de entrar al tema, Joana, quiero que nos compartas un poco para aquellas personas que no están familiarizadas, que nos hables un poquito de tu organización. Por supuesto, 1000 Mujeres es una organización sin ánimo de lucro que fue fundada en el año 2013 a raíz de un caso de asilo ante una mujer, de hecho, que había sido víctima de violencia doméstica en su país de origen. La organización en este momento, después de la inspiración que nos dio este caso, representa a más de 5.000 personas en el territorio nacional. Son víctimas de diferentes crímenes violentos sin un estatus migratorio en los Estados Unidos y lo que hacemos es representarles ante el organismo de migración en los Estados Unidos, USCIS, como se le conoce por sus siglas en inglés, para que esas personas obtengan beneficios migratorios como permisos de trabajo, visas y puedan tener un nuevo reinicio en los Estados Unidos. Como pueden darse cuenta, Joana es abogada. Y precisamente el ángulo que vamos a tocar en esta entrevista tiene que ver con eso, con la situación legal de muchas personas, la situación de vulnerabilidad que sienten muchas mujeres cuando no solamente son víctimas del abuso físico o psicológico, sino cuando además se encuentran en una situación migratoria irregular que muchas veces complica la posibilidad de buscar alguna solución, alguna salida. ¿Qué tan grave es este problema, Joana? Porque sabemos anecdóticamente que los casos de violencia doméstica han aumentado. Tomando en cuenta que su organización toma el pulso de estas cosas, de estas con las personas de carne y hueso, ¿cómo ves la dimensión del problema dentro de nuestra comunidad? Bastante grande. Hemos identificado que es tal cual, es un ciclo bastante profundo en el cual más allá del abuso físico, ¿no? Que nos lleve a nosotros a representar a una persona ante el Departamento de Migración, vemos que hay graves problemas emocionales en la salud emocional de todas las personas que atendemos, por lo cual siempre hacemos un llamado a que las personas estén informadas, busquen diferentes ayudas y no descuiden esta parte tan importante, porque en realidad juega un rol fundamental en todo su proceso. Cuando una persona no está bien mentalmente, emocionalmente, a raíz de estas situaciones traumáticas, posiblemente no va a ser capaz de enfrentar una situación de abuso. Entonces, y más a raíz de la pandemia, como he comentado alguna vez, lo que para muchísimas personas significó la salvaguardia de su vida, a razón de los confinamientos y demás, para muchas otras significó enfrentarse a su abusador estando en casa. Entonces es súper importante crear conciencia en la comunidad sobre este gran flagelo que afecta a muchísimas familias, especialmente a la comunidad inmigrante indocumentada. Ayúdanos a entender, Joana, la definición de abuso desde una perspectiva legal aquí en los Estados Unidos. Para que una persona pueda definirse como víctima de abuso, ¿tiene que haber alguna agresión física o puede ser un abuso psicológico, verbal, de una persona a otra persona? Esta pregunta es muy interesante porque muchas veces las personas caen en el error de pensar que si no ha habido una agresión física, no hay abuso. Y esto no es así. De hecho, tenemos muchísimos casos en los cuales el abuso es psicológico, emocional. Tenemos muchísimos otros casos donde hay un abuso por una violencia económica que se ve muchísimas veces en aquellas mujeres u hombres que dependen de su pareja y son abusados, humillados, son minimizados en su hogar y no se atreven a buscar ayuda porque dependen de alguna manera del abusador o abusadora. Entonces es súper importante identificar, nosotros compartimos información de un violentómetro, el cual empieza a mostrarnos las diferentes escalas de violencia. Esto lo pueden encontrar en redes sociales, en nuestra página web y en diferentes consulados que también comparten muchísimo esta información, en la cual se ve cómo un abusador empieza o una abusadora empieza desde el nivel más mínimo a humillar a una persona, a aplicar la ley del silencio, la ley del hielo que le llaman también, a ejercer un control económico,
a negarle tener amistades, negarle a visitar a sus familias, a controlarle el teléfono, a querer saber con quién está hablando todo el tiempo, no dejarle salir. Eso es una señal de abuso. Eso es maltrato. Entonces es súper importante que las víctimas sepan que el espectro de la violencia, el espectro del abuso va muchísimo más allá de un golpe, que por supuesto es una de las etapas más graves, porque hemos verificado por diferentes casos y estadísticas que cuando una persona ya se atreve a agredir físicamente a otra, no tiene ningún problema después a razón de su ira o razón de cualquier otra excusa, incluso terminar con la vida de la víctima. Qué bueno que señalas estos focos rojos porque probablemente le van a ayudar no solamente, creo yo, a las víctimas de la violencia, sino a las personas que creen que solamente golpeando a alguien están cometiendo abuso y muchas veces ese tipo de conductas culturales están enraizadas en nuestra comunidad por las actitudes machistas, paternalistas, que hay autoritarias dentro de nuestras propias familias. Así que me parece muy importante porque me da la impresión, Joana, y tú y yo no somos médicos, que la psicología del abuso es muy compleja. Hay mujeres que pueden ser víctimas de abuso, pero que internalizan que quizás se debe a que ellas dieron lugar al abuso o cometieron un error y encuentran una manera psicológica de justificar que alguien esté cometiendo un abuso sobre ellas. Totalmente, esto que dices es pan de cada día, como lo diríamos coloquialmente. Tenemos a mujeres que llegan y nos dicen, no, mire, lo que pasa es que yo no sé si él me está abusando, pero pues es que igual, pues yo como no tengo educación, yo no valgo nada, pues tampoco es que él tenga mucho, no es que tenga mucho que resaltar, ¿no? O sea, mujeres con el autoestima totalmente en el piso y no se han dado cuenta que han sido víctimas de una manipulación tan severa que las han llevado en ese punto de minimizarse y no reconocer que están siendo víctimas de abuso, porque es otra cosa, el manipulador, el abusador, es un manipulador por excelencia. Entonces le va a hacer entender que usted está loco o loca, ¿no? Que se está creando cosas en su cabeza y que todo es producto de su imaginación, que en realidad hay un problema con la víctima. Entonces es importante que las personas reconozcan cuando algo no está bien. Entre eso y entre justificar al abusador es constante, es una variable súper constante en las víctimas. No, lo que pasa es que él sí me pegó, pero porque yo no le tenía la comida caliente, o es que yo lo miré mal y eso le despertó furia, ¿no? Yo lo provoqué. No, es que a él no le gusta que yo salga vestida así, pues digamos que fue mi culpa. Te quedarías aterrado de la cantidad de mujeres que justifican estos actos de violencia basados en conductas propias. O sea, el abuso no tiene ningún tipo de justificación. Eso de la campaña que ha salido mundialmente de decir, yo no tuve la culpa, es tal cual. Es que no, nada justifica el abuso. Entonces hay que parar un poco esa Mentalidad. justificación. Nada justifica al abuso. Estamos aprendiendo mucho. Este es un episodio de nuestra campaña Hablemos de Salud Mental de la Red Hispana y la Fundación Robert Wood Johnson. Ya aprendimos a cómo identificar el abuso, cómo definir el abuso y cómo muchas veces uno tiende a justificar esas acciones. Ahora me gustaría pasar a la parte práctica, Joana, porque sabemos que si una persona ya identificó que está siendo objeto de algún tipo de abuso, puede ser psicológico, verbal, puede ser físico, lamentablemente. ¿Cuál es el ABC? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú como abogada y activista, mujer además, le recomiendas a una persona que tome? ¿Qué pasos debe seguir para poder resolver y encontrar una salida a su situación? Bueno, lo primero, cuando hay un abuso claro, y esto es agresión física, reportar inmediatamente a las autoridades. No esperar, reportar inmediatamente a las autoridades. Para esos casos más evidentes, donde encontramos a mujeres golpeadas, niños golpeados, no dudarlo dos veces, reportar siempre a las autoridades. Para aquellos casos que pueden no ser tan evidentes, donde hay una agresión emocional o mental, de hay algún tipo de abuso que puede ser menos común o quizá el que se hable menos, ¿no? Que es como ese abuso que te estoy diciendo, en el que se minimiza a la víctima y demás, buscar ayuda con oficinas especializadas. Siempre recordamos a la comunidad que los consulados especialmente tienen una amplia red de recursos para la comunidad hispana, en los cuales tienen organizaciones, terapeutas gratuitos, tienen muchísimos recursos que les van a ayudar a reconocer ese abuso. Pero lo que más aconsejamos, sobre todas las cosas, es hacer caso a ese instinto cuando sabemos que algo no está bien, ¿no? Porque eso es la primera señal de alarma, donde yo me siento incómodo o incómoda, donde siento que ahí no es.
seguir ese instinto, comentarlo. No, lo más importante sobre todo, no guardar silencio en absoluto, porque eso va a seguir avanzando, eso no para allí. Y no solamente por la seguridad propia, sino también cuando hay niños. Hemos visto muchísimos niños afectados, no solamente porque pueden ser víctimas directas de ese abuso, sino porque sufren las secuelas del abuso. Y son secuelas que afectan el resto de su vida. Entonces, es lo que nos ha generado los casos que tenemos. A partir de allí, de un estatus migratorio, eso pasa a segundo plano, ¿no? Que eso es una situación aparte, digamos, porque una persona sin un estatus migratorio siente una indefensión muchísimo más alta, porque siente que no tiene derechos. Nuestra organización ha sido muy enfática en una campaña que dice, no eres ilegal, porque literalmente no tener un estatus migratorio no hace a nadie ilegal ni le elimina sus derechos ciudadanos. Entonces es súper importante que la gente sepa que aunque no tenga un estatus migratorio, lo primero que debe hacer es acudir a la policía. Ellos no le van a deportar, le van a escuchar y le van a ayudar a salvaguardar el bien y el activo más importante que es la vida. Ahora, sabemos que en la vida real, Joana, hay consideraciones prácticas que quizá una víctima de abuso que se encuentra además en una situación desventajosa porque probablemente no es la proveedora de la familia o además se encuentra en una situación migratoria irregular, lo que puede pensar es, ¿y después de qué me voy a mantener? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? Si me separo del marido, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué red existe o existe una red de apoyo a mujeres víctimas de abuso donde ellas sepan que van a obtener no solamente el apoyo jurídico, legal o emocional, sino también que probablemente les van a ayudar a dar esos primeros pasos sin tener que estar cerca o junto a este abusador? Mira, se quedarían aterradas las víctimas si conocieran la red tan amplia de organizaciones, de entidades públicas y privadas que existen para tenderles una mano. Porque claro, decirle a una persona denuncie es lo más fácil, ¿no? Pero ponerse en los zapatos de esa víctima y la víctima dice, vale, yo denuncio, pero ¿cómo voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? Porque esta persona vivo en su casa, me mantiene, pues hay albergues, hay diferentes organizaciones que proveen asistencia como bancos de comida, vestuario, tenemos los mismos albergues, shelters, que no solo, no solo los proveen organizaciones, sino también los mismos consulados. Nosotros somos fieles seguidores de las ayudas que tienen los consulados para este tipo de cosas y son las personas a las que primero agarramos para esto. También tenemos otros aliados, organizaciones, son un listado bastante extenso porque va por estados, ¿no? Es importante identificar estas redes de apoyo en cada estado y eso es un consejo que le damos a las víctimas. Empiece a ver por si le toca salir corriendo, por si alguna cosa, albergues para víctimas de violencia doméstica, centros de asistencia emocional, identifique su policía más cercana, tenga siempre el 911 súper listo, estar muy preparado, preparada porque nunca sabemos en qué momento los va a necesitar. Pero tenemos desde ese punto de esos servicios de auxilio inmediato hasta otros servicios más elaborados. Organizaciones, colaboradores que prestan servicios de clases de inglés gratuitas o a muy bajo costo, de terapia, por supuesto, también. Tenemos un aliado súper interesante que presta servicios de terapia remota para personas que han sido víctimas de crímenes violentos con enfoque de género, para la población LGTBIQ, para niños, para personas de la tercera edad. En fin, es una red súper amplia y como te puedo decir, en nuestra organización también pueden encontrar tanto en la página web diferentes aliados por estado, según las necesidades y los servicios que cada persona puede requerir, como en los servicios consulares también tienen en cada estado una red amplísima de servicios. Y es muy interesante, si me permites que te mencione, el tema de los consulados, porque cuando una persona está siendo víctima de abuso, ¿no? Nosotros tenemos colaboraciones con muchos de ellos, a quienes les refieren para que les demos la asistencia legal. Estos consulados le hacen un screening total a la víctima. Entonces Una tienen, en el evaluación caso de de... las total, una evaluación que en una ventanilla que se llama la ventanilla de la mujer. Esto en el caso de las mujeres y para nacionales mexicanos, por ejemplo, que es el grueso de la población inmigrante en los Estados Unidos latinoamericana. En esta ventanilla les van a hacer un análisis psicológico, porque es súper importante esto. A veces van no sé, por una matrícula y no son conscientes de que son víctimas de abuso, pero entonces tienen cosas en las manos y se ponen nerviosas o van con su pareja y el hombre es el que habla. Entonces son expertos en identificar estas señales de abuso. Y es muy interesante porque ellos
ellos literalmente ven estas cosas y llaman solo a la persona y le dicen, disculpe, ¿usted quiere hablar conmigo? Hacen las entrevistas individuales y ahí esa persona se va a sentir segura para decir, mire, lo que pasa es que estoy pasando esta situación, le empiezan a hacer preguntas, ayudan a la víctima un poco a que busque esa ayuda, porque muchas veces el miedo no las deja hablar. De hecho, es el principal factor que hay que vencer, el miedo. ¿No? Porque las tienen amenazadas con quitarle los niños, porque les amenazan con deportarles, en fin, todo tipo de chantajes. Y es súper importante que una víctima busque ayuda y huya de este tipo de personas. Muy bien, un gran consejo. Estamos hablando con Joana Fonseca, ella es la directora nacional de la organización Mil Mujeres, en esta plática, en esta charla sobre un tema tan importante como parte de la campaña Hablemos de Salud Mental de la Red Hispana y la Fundación Robert Good Johnson. Los consulados mexicanos son muy importantes, lo acabas de mencionar, Joana. Son la red de consulados más grande de Estados Unidos, 50 consulados en todo el país. Pero si las personas no tienen un consulado mexicano, por ejemplo, ¿no? cerca de su localidad, comparte con nosotros y lo vamos a colocar en pantalla el sitio web de tu organización de tal manera que las personas se sientan en confianza, porque hemos visto que nuestra comunidad tiene las barreras del idioma y muchas veces tiene la desconfianza de la policía local si la persona está indocumentada, tiene desconfianza si no habla un inglés que considere que se puede expresar correctamente y esa es una situación muy delicada. Entonces muchas veces necesitamos ese contacto con organizaciones donde las personas y los activistas hablen nuestro idioma. Totalmente. Les compartiré la información. Pueden llamarnos, si me permites dar el número al 202-808-3311, línea gratuita a nivel nacional, en la cual van a llamar, les van a atender en su línea, en su idioma castellano, en español, y les van a dar la asistencia que necesitan para darles una cita gratuita y ahí con base en los hechos de cada caso les van a dar una recomendación al respecto. Es importantísimo que la gente sepa que primero no deben generalizar un consejo legal, ¿no? No el que le dijeron al vecino es el mismo que le va a aplicar a usted, ni lo que estamos diciendo aquí es necesariamente lo que le va a servir a usted. O sea, nada de esto constituye un consejo legal. Usted necesita ir a un experto que con base en los hechos que usted le va a decir, al menos en la parte legal, ¿no? En lo que respecta a toda la materia migratoria. Esto le aplica y esto a su caso, pero al menos en esa parte por favor comuníquese con un abogado, con un consulado, con nuestra organización para darle el consejo legal respecto a su caso en concreto. Para otro tipo de ayuda tenemos la página web de la organización donde va a encontrar diferentes recursos. Tenemos consulados, el Consulado de México que es el más grande y representativo, pero también tenemos otros consulados, El Salvador, Guatemala, Honduras, incluso Colombia, con muchos servicios también para toda la comunidad. Pero es muy interesante que estos consulados no se cierran solo a su población, ¿sabes? Que no le van a cerrar la puerta a una persona porque no sea mexicana, porque no sea hondureña, salvadoreña. Es súper importante porque tienen una red centroamericana y norteamericana muy interesante en la cual hay una cooperación para los hispanos. Entonces, que sepan que si usted no tiene un consulado de su nacionalidad, ellos también le pueden brindar ayuda. Yo quiero cerrar el círculo de esta conversación y muchas gracias, Joana, por estar con nosotros. Lo que nos has dicho va a ser invaluable para muchas personas, hombres y mujeres que pudieran ser víctimas de violencia, porque no solamente estamos hablando y entendiendo el problema, sino ofreciendo recursos prácticos. Y uno de esos recursos prácticos para nuestra comunidad latina es que hay protecciones legales. Y una de esas protecciones legales incluyen la posibilidad de obtener una visa especial que podría incluso a una víctima de este tipo de crímenes de violencia o doméstica, acceder a la regularización migratoria. ¿Por qué no nos explicas un poco el tema de la visa U? Claro que sí. El tema de la visa U es una visa de no inmigrante que ha sido dispuesta por el gobierno de los Estados Unidos para aquellas víctimas de crímenes violentos que cooperen con las autoridades, que han sido víctimas de un crimen violento en los Estados Unidos, que continúen con ese proceso de cooperación durante la investigación del crimen, que tengan un daño a raíz de la ocurrencia de ese crimen y que finalmente cuenten con una certificación para justificar, digamos, y que es llenada por la autoridad policial o de investigación en la cual se constata el crimen del cual la persona ha sido víctima, las circunstancias, la cooperación y tiene una vigencia de 6 meses. Con estos requisitos, habiendo sido víctima, el daño, la cooperación y la certificación, se puede preparar una visa de no inmigrante, la cual tiene una vigencia de 4 años y le permite a la persona aplicar a un ajuste de estatus. Es muy interesante porque sobre otros beneficios migratorios, esta visa a una persona le perdona muchísimas inadmisibilidades
como la presencia no legal en los Estados Unidos y incluso delitos menores, ¿no? Todo esto a discreción de USCIS, el Departamento de Migración, pero es un recurso muy interesante para víctimas no solo de violencia doméstica, sino también de otros crímenes como asalto armado, secuestro, asesinato, en fin. Bueno, pues hemos cerrado el círculo, Joana Fonseca, directora nacional de la Organización Mil Mujeres, porque hemos hablado obviamente del grave problema que representa la violencia doméstica, cómo se pueden identificar esos focos rojos, de qué manera se debe proceder ante las autoridades, nunca quedarse callada o callado ante estas situaciones y sobre todo que existe luz al final del túnel de una materia legal y lo que pudo haber sido un incidente trágico y desafortunado puede convertirse también en la ruta para una nueva vía para las comunidades de inmigrantes en este país. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Es esta la primera conversación de nuestra campaña Hablemos de Salud Mental de la Red Hispana en coordinación con la Fundación Robert Wood Johnson y a nombre de la familia de la Red Hispana te agradecemos por esta misión de apoyo tan importante para nuestra comunidad. Gracias a ti, a la Red Hispana, por darnos este espacio y permitirnos seguir con esta información.